Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video donde quiero compartir un tema que considero de mucha importancia hoy en día, de mucha importancia para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy es la importancia de conocer la palabra de Dios. La importancia de conocer la palabra de Dios. Quiero empezar con esta pequeña introducción. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos han sido los que se han desviado de la fe. Y la causa de tales desvíos, en muchos casos, ha sido olvidarse, ha sido tomar en poco la palabra de Dios, pensando tal vez que sus ideas, que sus sueños, que sus nuevas revelaciones tienen más peso que las mismas escrituras, lo cual es el error más grande que se puede cometer. Debemos tener muy en cuenta que nuestro soberano y poderoso Dios ha guardado a lo largo de la historia sus escrituras. Dios mismo las ha preservado. Dios a lo largo de la historia, si estudiamos un poco la historia de la iglesia, Dios mismo ha levantado hombres valientes que estuvieron dispuestos a poner su vida a causa de que la palabra de Dios sea guardada. Tenemos casos como por ejemplo John Hus, William Tyndale, Martín Lutero, hombres valientes que no solamente estudiaron y que no solamente guardaron la palabra de Dios, sino que también la tradujeron para que al día de hoy nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestro idioma, para que la palabra de Dios pueda ser predicada desde los púlpitos de nuestra iglesia, para que la palabra de Dios sea el instrumento que Dios use para nosotros criar y amonestar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, para que la palabra de Dios sea ese instrumento necesario y útil para poder tener matrimonios sólidos, familias sólidas. Las escrituras son lo que Dios nos ha dejado para la salvación de las almas, la bendita palabra de Dios. Habiendo dicho esta pequeña introducción, quiero comentarles un poco acerca de lo que la Biblia dice de ella misma. Hay un versículo muy precioso que a mí me gusta y se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 35, donde el Señor dice lo siguiente. Dice Mateo 24, versículo 35, el Señor de su palabra, dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Las palabras de Dios no pasarán. Las palabras de Dios son útiles para nuestra edificación, son útiles para que nosotros conozcamos a Dios. Por eso Dios las ha guardado, por eso Dios ha dejado su palabra como un regalo precioso para la iglesia del Señor Jesucristo. También Pedro, por ejemplo, en la segunda epístola, Pedro nos dice lo siguiente acerca de las escrituras. Y esto se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, donde el Señor dice lo siguiente: que nosotros tenemos también, dice Dios, la palabra profética. Escuchemos bien, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos las escrituras de una manera segura. Dice que a estas palabras más seguras debemos nosotros estar atentos, porque estas palabras son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, dice el Señor, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escuchemos bien, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esta palabra es muy importante. Hablaron ellos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo que estos hombres nos dejaron no fueron sus ideas, no fueron sus pensamientos. Por supuesto que Dios los usó en su carácter, Dios los usó en medio de sus debilidades.
Es por eso que muchas personas dicen, no, la Biblia son pues escrita por hombres. Y es verdad, la palabra sí ha sido 100% escrita por hombres. Pero estos hombres, como acabamos de leer, fueron también 100% inspirados por Dios. Esta palabra es muy importante, la palabra inspirados. Dice, miren, en el original griego, esta palabra se pronuncia así, teomnestos, teomneustos. Y esta palabra se divide en dos, teos que significa Dios y emneus que significa exhalar. Teos que significa Dios y emneus que significa exhalar. Entonces lo que Dios hizo es soplar su palabra, darnos el aliento de su palabra. Eso es lo que significa que su palabra sea inspirada por Dios. Dios usó a estos santos hombres que él mismo escogió, que él mismo apartó para este servicio. Dios los apartó y por medio de ellos Dios escribió su palabra y nos ha dejado tal cual la tenemos hoy en día. También esta palabra inspirada la encontramos nosotros en las enseñanzas que le estaba dando el apóstol Pablo a su fiel siervo Timoteo, un joven predicador. A este joven predicador el apóstol Pablo le dijo lo siguiente, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17, dice el apóstol Pablo lo siguiente, inspirado por Dios, le dice, Timoteo, toda la escritura es inspirada. Otra vez sale esta palabra, teomnestus, ¿verdad? Teos que significa Dios y emneus que significa exhalar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el motivo principal por el cual Dios nos ha dejado su palabra inspirada para que el hombre de Dios, para que el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, esté perfectamente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces solamente la palabra de Dios tiene el poder para poder edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Escuchemos lo siguiente. La palabra de Dios tiene que ser predicada porque es el instrumento que Dios usará para la salvación de las almas y la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice también el escritor de Hebreos de la palabra de Dios. En el capítulo 4, el versículo 12, dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros predicamos no una palabra muerta. Nosotros tenemos en nuestras manos no una palabra muerta, no una palabra que solamente son números y letras escritas en un papel. No. Dios dice de su palabra que ella es viva. No solamente es viva y está ocupando un lugar en el espacio, no, sino que su palabra es eficaz. No nos olvidemos, viva y eficaz para la edificación del cuerpo de Cristo, para la salvación de las almas. Continúa diciendo el escritor que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta palabra, esta bendita palabra dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, entonces entendiendo, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra es el instrumento que Dios usará para la salvación de las almas. Esto no se encuentra solamente revelado en el Nuevo Testamento, sino que son palabras también que Dios inspiró. En el Antiguo Testamento, el rey David conocía lo mismo de la palabra de Dios. De hecho, él se atrevió a escribir en el Salmo 19, un versículo que es para mí impresionante, de cómo Dios obrará por medio de su palabra. Dice, por ejemplo, Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta,
Entonces, vemos aquí las cualidades, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No solamente es viva y eficaz, no solamente es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, sino que esta palabra es perfecta. Y dice que esta palabra perfecta convierte el alma. Vemos ahí entonces, vemos ahí que nosotros tenemos el instrumento para la salvación de las almas. Nosotros cuando hablamos con las personas, cuando tal vez tenemos el privilegio de edificar una vida o de evangelizar a una persona que no conoce de la fe, nosotros por supuesto que tenemos mucho que decir. Hay hermanos que yo he escuchado y dicen, hablo con las personas y no sé qué decirle, pero tenemos la palabra de Dios. Dios mismo dice de su palabra que ella es perfecta y que convierte el alma. Entonces, no tenemos que inventar cosas, no tenemos que buscar maneras o estrategias de cómo decirles a las personas, cómo predicarles a las personas. Hablemosles la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder en sí misma de convertir el alma. Dice también este salmo, el Salmo 7, el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Queremos ser personas con sabiduría, queremos ser personas que sabemos cómo vivir la vida cristiana, queremos ser personas que saben cómo vivir esta nueva vida en la cual nos encontramos, que es la vida que Cristo nos ha dado. Usemos la palabra de Dios. Ella dice que hace sabio al sencillo, no dice que hace sabio al inteligente, lo hace más inteligente, al estudiado lo hace una persona súper dotada. No, dice la palabra que hace sabio al sencillo. La forma como Dios nos hace sabios es nosotros viviendo todo lo que Dios nos ha mandado a vivir, y dando buen testimonio en medio de los lugares donde Dios nos ha puesto, teniendo familias sólidas, familias estables, viviendo nuestro cristianismo no solamente en la iglesia, porque tal vez ahí puede ser fácil, viviendo el cristianismo no solamente tal vez en nuestros hogares, sino viviendo el cristianismo en todas las áreas donde el Señor nos haya ubicado a cada uno de nosotros. Podemos estar en la universidad, podemos estar en el colegio, podemos estar en el trabajo, podemos estar con un grupo de amigos, podemos estar con familiares inconversos, podemos estar en cualquier lugar. El Señor hace sabios a los sencillos, aquellos que de día y de noche están meditando en su preciosa y bendita palabra. Entonces, cuando el apóstol Pablo hablaba con su fiel pastor y hijo, ¿verdad?, en la fe, Timoteo, le dijo también lo siguiente. Pongamos muchísima atención en el capítulo 4, el del versículo 1 al versículo 5. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí, muchísima atención. Le dice Pablo a Timoteo: te ruego, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice el Señor, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y creo que estos versículos debemos aplicarlos también para nosotros. Dice en el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. Necesitamos, amadas vidas, ser sobrios en todo. Dice, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo esperaba el apóstol Pablo que su siervo Timoteo cumpliera su ministerio? ¿Cómo? Volvamos al versículo 2 del 4. Dice, predica la palabra, Timoteo. Pero ¿cómo tenía que predicar Timoteo la palabra? Primero, debía conocer las Escrituras. Y Timoteo tuvo la oportunidad, tuvo una bendición del cielo, que era que su abuela Loida y su madre Eunice le instruyeron desde pequeñito a Timoteo en los caminos del Señor. Dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 3, versículo
14 le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si Timoteo predicaba estas palabras, no solamente él iba a ser salvo, sino que también iba a ser salvo a todos aquellos que lo iban a escuchar, a todos aquellos que Dios los iba a poner a su alcance y le iba a prestar sus oídos para que Timoteo predicara la palabra de Dios. Amados hermanos, si nosotros queremos edificar nuestras vidas, si queremos edificar nuestras familias, si queremos edificar nuestras iglesias, no busquemos sueños, no busquemos nuevas revelaciones, no busquemos otras cosas que no se nos han perdido. Vengamos a las Escrituras. La importancia de las Escrituras es muy importante para nosotros, hijos de Dios, conocer las Escrituras. Quisiera terminar volviendo a la introducción que compartí con ustedes. Pongan mucha atención. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos han sido los que se han desviado de la fe, y la causa de tales desvíos en muchos casos ha sido olvidarse o tomar en poco la palabra de Dios, pensando tal vez que sus ideas, sus sueños o sus nuevas revelaciones tienen más peso que las mismas escrituras, lo cual es el error más grande que se puede cometer. Debemos tener en cuenta que nuestro soberano y poderoso Dios ha guardado a lo largo de la historia sus escrituras. Dios mismo ha sido el que las ha preservado y las ha guardado, las ha preservado para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Amados hermanos, que la gracia y la paz de mi amado Señor Jesucristo esté con todos y con cada uno de ustedes. Y espero pues próximamente, si Dios así lo permite, pues poder compartir otro video y seguir pues creciendo y edificándonos mutuamente en los caminos y en las instrucciones que el Señor nos da. Que Dios los bendiga. Buenos días.